Ministerio de Educación. Kit del código genético. Video de capacitación. Tercera parte. Entonces concluimos, después de estos experimentos, que el ADN es la molécula que se encarga de transmitir la información genética. Pero ¿qué cosa es el ADN? Químicamente hablando, ¿qué estructura lo constituye? El ADN y el ARN son ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son moléculas, son secuencias de nucleótidos. ¿Y qué son los nucleótidos? Los nucleótidos están constituidos por tres pequeñas moléculas, por un fosfato, por una pentosa y por una base nitrogenada. La pentosa es un carbohidrato, un monosacárido que presenta 5 carbonos. Las bases nitrogenadas son anillos heterocíclicos de nitrógeno. Y el fosfato es un derivado del ácido fosfórico. El ácido nucleico se llama así ácido por la naturaleza del fosfato, que proviene del ácido fosfórico. Las pentosas pueden ser de dos tipos, la ribosa y la desoxirribosa. La ribosa forma parte importante del ARN, ácido ribonucleico, y la desoxirribosa es el constituyente pentosa del ADN, el ácido desoxirribonucleico. Las bases nitrogenadas son de dos grupos, los grupos de las pirimidinas y los grupos de las purinas. Las pirimidinas son la citosina, la timina y el uracilo, y las purinas son la adenina y la guanina. Los ácidos nucleicos son secuencias de nucleótidos. Un nucleótido se une a otro nucleótido a través de un enlace fosfodiéster. Estos enlaces fosfodiéster unen el carbono 3 de un nucleótido con el carbono 5 del otro nucleótido. Las diferencias entre el ADN y el ARN se basan principalmente en las pentosas y en las bases nitrogenadas. Estructura y función del ADN. El ADN es una doble cadena de nucleótidos, pero esta doble cadena de nucleótidos es antiparalela. Es decir, una de las cadenas de nucleótidos corre de 5 a 3 y la otra cadena corre de 3 a 5. Estas cadenas son complementarias, es decir, que las bases nitrogenadas, una frente a la otra, se tienen que complementar siguiendo ciertas normas. Por ejemplo, una timina se complementa a través de dos enlaces puente de hidrógeno con una adenina. Una guanina se complementa a través de 3 enlaces puente de hidrógeno con una citosina. Ocurre lo mismo con la citosina y la guanina y la adenina con la timina. Estos enlaces puente de hidrógeno le dan la solidez a esta cadena, solidez que les permite sobrevivir a temperaturas que pueden superar los 96 grados centígrados y mantener su estructura y su conformación a temperaturas que bajan de los 60 grados centígrados bajo cero. La función principal del ADN es almacenar la información genética, pero no solamente almacena la información genética, también expresa la información genética a través de sus genes y estos se decodifican en formas de proteínas. El ARN es una cadena más sencilla. Se dice o dicen algunos científicos que el ARN dio origen al ADN. Esto hace unos 3.000 a 3.500 millones de años. El ARN tiene una sola cadena y en lugar de tener timina como el ADN, tiene una base nitrogenada denominada uracilo. Existen 3 tipos de ARN.
El ARN mensajero es el que copia la información del ADN. La información que se encuentra en el ADN la denominamos genes. Esta información y el ADN se encuentran dentro del núcleo. Pero el ADN es tan importante que debe mantenerse en el interior de esa estructura. El citoplasma celular presenta un sistema de reciclamiento muy primitivo. Si el ADN estuviera expuesto a este sistema de reciclamiento, las endonucleasas de este sistema se comerían el ADN por los extremos, igual que las exonucleasas. Es por eso que tiene que estar protegido dentro de un organelo, el núcleo. Entonces se requiere información que salga del ADN hacia el ribosoma para fabricar las proteínas. Es por ese motivo que el ADN fabrica un ARN mensajero que transporta la información de los genes del ADN fuera del núcleo hacia los ribosomas para que se dé en ese lugar la síntesis proteica. Es así que el ARN mensajero es transportado hasta los ribosomas, que están muy próximos al núcleo. No pueden estar muy alejados porque los ribosomas se encargan de asimilar el ARN mensajero y este, al igual que el ADN, puede ser blanco del ataque del sistema de reciclamiento. En el exterior del núcleo, muy próximo a él, no solamente confluye el ARN mensajero, también tenemos el ARN ribosomal. El ARN ribosomal es el constituyente del ribosoma. Es decir, la diferente variedad de ARN ribosomal forma parte de las dos subunidades del ribosoma. Otro ARN implicado en este proceso de síntesis de proteínas es el ARN de transferencia. El ARN de transferencia se encarga de transferir los aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son las moléculas que en conjunto y en secuencia constituyen a las proteínas, ADN y proteínas, el código, la información y la expresión de la información. Al final de todo este proceso de información, al final de este flujo de información que proviene del ADN y se dirige a través de los ARNs a los ribosomas, tenemos al final como producto las proteínas. El ARN de transferencia tiene una estructura muy peculiar. Tiene una estructura que denominan de hoja de trébol, en donde lo más importante son los extremos 3 y 5, y además una región inferior denominada anticodón. El anticodón se complementa perfectamente con el codón del ARN mensajero. En la región 3 de este ARN de transferencia se encuentra ubicado la región donde se une el aminoácido. Recuerden, el ARN de transferencia es el que transporta los aminoácidos. El ARN mensajero es una estructura que se copia a partir del ADN. ¿Pero qué ocurre con el ADN? El ADN tiene que abrirse y empezar a mostrar secuencias para que un ARN empiece a copiarse de una de sus cadenas. En las células eucarióticas, que son células que nos constituyen, el ARN mensajero tiene muchas particularidades. Primero, este ARN mensajero presenta información inútil que tiene que ser depurada. En cambio, en las células procariotes, que son mucho más sencillas y forman parte de las bacterias y las algas azul verdosas, el ARN mensajero se encuentra limpio de basura genética o desechos genéticos. Luego que se abre el ADN para que se transcriba el ARN mensajero, lo que tenemos es una estructura que está llevando el mensaje de los genes del ADN a los ribosomas. En las células eucarióticas, los genes son monocisstrónicos, es decir, una región reguladora para una región estructural
del ADN. Y en las células procariotas, los genes son policistrónicos, es decir, una región reguladora para muchos tipos de genes. Recuerden, las células procariotas son células muy sencillas y muy simples. Su ADN es muy sencillo también, muy pequeño y circular. Por ese motivo, se requiere tener la máxima economía a pesar de la sencillez de la estructura. Existe otro tipo de ARN, que es el ARN ribosómico o ribosomal. Hemos hablado ya de él, y lo que tenemos que agregar con respecto al ARN ribosomal es que se construye dentro del núcleo, se fabrica en una región que denominamos nucleolo. El nucleolo podemos definirlo como el lugar donde se fabrican los ribosomas. ¿Y de qué están hechos los ribosomas? Están hechos de ARN ribosomal. El flujo de la información genética ya ha sido mencionado que va de ADN a proteínas. Pero ¿cuáles son los procesos implicados en este flujo? En el núcleo, el ADN se duplica. ¿Por qué se duplica el ADN? Porque requerimos dos juegos de este para que cuando la célula se divida, a cada célula hija le corresponda un juego de ADN. El ADN se convierte en ARN por un proceso llamado transcripción, donde formamos ARN mensajero, ARN transferencia y ARN ribosómico o ribosomal. Estos ARNs formados en el núcleo salen del núcleo para dirigirse al exterior de la célula, al exterior del núcleo. Ahí empieza a constituir el sistema de traducción. ¿Qué cosa es la traducción? Es el proceso por el cual convertimos el ARN en proteína. A este flujo de información se le denomina el dogma central de la biología molecular. ¿Por qué el ADN tiene que replicarse? La célula pasa por un ciclo celular, la vida de la célula. Y este ciclo celular es muy importante. Tiene algunas fases. Tiene la fase de división y tiene la fase denominada interfase, o la vida de la célula. La primera etapa se denomina fase G1. En la fase G1 la célula crece, se desarrolla, funciona, cumple todas las funciones que debe desarrollar y cumplir. Al final de la fase G1 hay un momento que denominan los científicos stop. En ese momento la célula cesa su funcionamiento, solamente es dirigida por el funcionamiento basal. ¿Por qué la célula tiene que detenerse en un momento determinado? Porque tiene que corregir todos los errores que el ADN ha sufrido durante su fase G1. La célula se repara y se inicia la siguiente fase llamada fase S. ¿Qué pasa cuando una célula no se repara? ¿Qué pasa si algún evento ambiental o algún factor genético evita que se dé la fase stop? Lo que se presenta, y lo conocemos como una enfermedad, es el cáncer. El cáncer es proliferación de células anormales. ¿Por qué? Porque no existe fase stop en estas células. Entonces la célula no puede reparar su ADN y replica su ADN dañado, erróneo, y las células producidas a partir de esta ausencia de fase stop son células cancerígenas. Como las células cancerígenas se reproducen más rápido que las células normales, estas empiezan a ocupar todo el tejido y empiezan a disminuir el territorio que corresponde a las células normales. El órgano y el tejido empiezan a funcionar mal. La fase S es la fase de replicación del ADN y se replica el ADN porque esta célula se va a dividir en dos y a cada célula hija le corresponde la misma cantidad de ADN. Si tenemos una sola cadena, una molécula de ADN y esta molécula de ADN se parte en dos, a cada célula hija recibirá la mitad. Así que tiene que replicarse en la fase S para que el ADN correspondiente a cada célula hija sea idéntico. Luego,
entramos a una fase G2, en donde hay una preparación para la mitosis o la división celular, y entramos finalmente a la división de la célula. Algunas células ingresan a una fase especial denominada G0. Algunas células que no se dividen, como por ejemplo las neuronas. No puede dar cáncer a las neuronas. Cáncer solamente da a aquellas células que son capaces de replicarse y de dividirse. ¿Han escuchado hablar del cáncer al cerebro? Pero el cáncer al cerebro solamente se manifiesta en las células acompañantes a las neuronas. Las células de las neuronas no pueden dividirse, por eso que entra en una fase G0. Lo mismo ocurre con los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tampoco se dividen porque no presentan núcleo. Veamos la primera fase, la fase de replicación. En las células eucariotes hay muchos puntos de replicación, es decir, que al mismo tiempo el ADN se replica en muchos puntos. En las células procariotes solo en un lugar. El punto de replicación se denomina ORI-C y en este lugar empiezan a confluir una serie de proteínas y empiezan a generar un bucle especial para poder enrollar el ADN. En ese lugar ingresa otra enzima denominada helicasa. La helicasa empieza a abrir el ADN, empieza a desenrollar el ADN. Pero este desenrollamiento empieza a generar tensiones. Y estas tensiones pueden hacer que todo el proceso de replicación se detenga y empiece a retroceder. Es por eso que actúan la girasa y la topoisomerasa para evitar las tensiones del desenrollamiento. Las proteínas SSB se encargan también de aligerar estas tensiones. En ese